Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a hablarles del libro La tercera fase, Formas de saber que estamos perdiendo, por Raffaele Simone. El libro cuenta con 163 páginas y está dividido en 6 capítulos, los cuales van desde 4 a 6 subcapítulos. La tercera fase es el carácter triste de las teorías sobre el cambio cultural que estamos viviendo. Este volumen fue aparecido en Italia, traducido y editado en España, que cuenta con un subtítulo, Formas de saber que estamos perdiendo. Hablando un poco del autor, es un catedrático de lingüística desde 1980 y estudió en 1992 en la Università Roma III. Rafael Simone es conocido por su larga carrera como analista político y pensador. Ha realizado proyectos de investigación y ha impartido cursos en centros y universidades de varios países, dentro y fuera de Europa. Asesor editorial, conferenciante, director de obras de consulta, también escribe artículos de opinión en importantes periódicos. Comenzaré introduciendo al libro diciendo que se va a tratar de la percepción en que nos estamos adentrando, en una nueva fase de una época muy importante, la cual es la época del conocer, que tendría que describir cómo se crean y elaboran nuestros conocimientos, nuestras ideas y nuestras informaciones, ya que nos encontramos entre grandes cambios de los cuales que no tenemos una idea demasiado clara. Este libro intenta describir cómo hemos pasado de la primera y la segunda a la tercera fase de la historia del conocimiento, e insiste sobre todo en las formas de conocimiento que estamos perdiendo. Los cambios de Queta no son irrelevantes, sino que se están modificando ciertas estructuras profundas de nuestro mundo y de nuestra mente. Como el título lo dice, vamos a hablar de la tercera fase, ya que la primera fase coincidió en el invento de la escritura, que permitió fijar con signos escritos las informaciones en un soporte estable, liberando a la memoria individual y colectiva del peso de una enorme cantidad de datos que hasta entonces tenía que ser registrados en la mente. En la segunda fase comenzó 20 siglos después con el invento de la imprenta. Este descubrimiento modificó profundamente diferentes aspectos de la vida cultural y social. El paso de una a otra de las grandes fases de la historia del conocimiento ha sido producido por fenómenos, uno técnico y otro mental. El fenómeno técnico consiste en el hecho de que se inventen continuamente instrumentos, materiales nuevos vinculados con el conocimiento, como por ejemplo, primero el estilo y la pluma, después la imprenta, en la actualidad el ordenador. El mental, en cambio, está constituido por el paso, primero de la oralidad a la escritura y segundo de la lectura a la visión y a la escucha, un proceso que también ha producido cambios en nuestro modo de pensar. El autor describe este concepto como la modalidad de la visión, que permite adquirir informaciones y conocimientos a partir de una serie lineal de símbolos visuales, ordenados unos tras otros. Esta fue desarrollada a partir de la invención de la escritura y definió la inteligencia secuencial, que opera en una sucesión de estímulos que es diferente de la simultánea, basada en las imágenes y los sonidos, en la que se presentan varios estímulos al mismo tiempo. Algunas investigaciones hacen pensar que la inteligencia secuencial es más evolucionada, ya que tiene que ser educada, entrenada y sirve de base a distintas formas de actividad mental que pueden llegar a ser muy complicadas. En esta tercera fase, denominada por la cultura audiovisual, como la radio, la televisión e Internet, y el cómo estamos perdiendo formas de conocimiento centenarias por el dominio de esta cultura. Este es el lado oscuro de la revolución informática, y se ilustran algunas formas de comprender que no llevaremos con nosotros en el futuro, describiendo cómo se formaron y cómo están desapareciendo. En los capítulos se nos menciona que se supone que cuando se combinan cada uno de los sentidos pueden percibir cosas distintas, da acceso a distintas modalidades de conocimiento e incluso a contenidos distintos de experiencia. El hombre puede ser considerado un animal de mentalidad visual y auditiva, siendo mucho menos rico en su olfato.
con un peso distinto para cada uno de los dos sentidos y con distintas valoraciones concedidas a cada uno de ellos a lo largo de la historia. El oído es el canal a través del cual entran más estímulos y son los más peligrosos. El peligro reside esencialmente en que el oído puede ceder al placer de la música, perdiendo el sentido de las palabras. Aunque también el ojo tiene sus riesgos, porque la vista es el primero entre los sentidos del conocimiento. Es una forma de las vías principales de acceso a la belleza de las formas. Es por eso que se nos dice que tenemos dos diferentes vías de sentido, una externa, que es la corporal, y otra interna, el alma. Tenemos así dos tipos de ojos distintos, el externo, que es el del cuerpo, que ve las cosas de forma analítica y aproximativa, y el interno, el del alma, que las capta todas de golpe, en un conocimiento. De la misma forma tendremos un oído corpóreo y otro interno. Este último es el único verdadero, dado que es el único capaz de captar la voz incorpórea de la conciencia. También en el ámbito de la ilustración se desarrolla una discusión imponente sobre la naturaleza de los sentidos y la aportación de cada uno de ellos da la información del conocimiento. El cuadro en el que éste se incide está formado por dos exigencias. Por un lado, la intensa elaboración de nuevas teorías del conocimiento y por otro, el intento de definir la naturaleza y la especificidad de las distintas artes. El autor nos dice que estamos poco acostumbrados a reflexionar sobre el significado del término verbal. Verbal quiere decir hecho de palabras, y el hecho de palabras significa sobre todo fonético, vocal, en fin, hablado. Y que es verdad que la palabra hablada es un canal inevitable para transmitir conocimientos, pero al mismo tiempo es causa inagotable de trampas y engaños. Y es bien sabido que el hombre no empezó a comunicarse con el sonido de la voz, y es más probable que la comunicación haya empezado por medio de gestos y movimientos. Y en la actualidad, cada vez que hablamos, ya es inevitable acompañar nuestro mensaje con movimientos regulados de distintas partes del cuerpo, desde el rostro como los ojos, la boca, la frente, a los brazos o a las manos. La ambivalencia es la presencia de dos interpretaciones o valores opuestos frente a un mismo objeto. En fin, el habla quedó sofocada en la doble polaridad en la que normalmente está impactada. Por un lado con la escritura y por el otro con el silencio. Si la primera es probable de origen jurídico, la segunda en cambio es de origen teológico y pesa como una roca sobre la autoridad del habla. Incluso en la actualidad disponemos de un habla que se denomina secundaria, que es la grabada en una cinta o transmitida a través del teléfono, etc. El habla es víctima de la facilidad con la cual pierde la pertinencia respecto al contenido del discurso, pero ahora en la tercera fase, el habla ha recibido una increíble revolución universal, provocado por el descubrimiento de nuevos medios de comunicación, que sirve para transmitir esa particular especie de habla, que actualmente nosotros ya denominamos como chat, inbox, etc. Mediante el celular, cuando este nació principalmente como medio de comunicación de emergencia para las personas atareadas, pero en medio mundo se ha convertido en una especie de derecho político universal. Como se menciona, se trata de las cosas que cada uno de nosotros sabe, las informaciones que utiliza continuamente, el conjunto de creencias, convicciones, opiniones, incluso aquellas de bajo nivel que no creemos relevantes, pero naturalmente también las informaciones rigurosas con las cuales vivimos y organizamos nuestro comportamiento. Estos capítulos también nos hablan de los conocimientos de naturaleza mixta. Forman lo que se llama la enciclopedia de cada uno. Son de distinta naturaleza, origen y calidad. A lo que se refiere es al conocimiento que ya tenemos adquirido y lo que vamos adquiriendo. Debido a esto, la sociedad de la tercera fase puede ser definida con algunas propiedades que se refieren precisamente a la distribución de los conocimientos y se esquematizan de la siguiente forma.
En la base A son los conocimientos de los que podemos o debemos hacer uso en la actualidad y han aumentado enormemente. Y B, en concreto, han aumentado los preconocimientos necesarios para una serie de comportamientos. Los conocimientos evolucionados y sofisticados se formaban en lugares bien definidos, centros intelectuales, establecimientos sacerdotales y cultos, academias, universidades, etc. Y los ingenios y prácticos, en cambio, se formaban en cualquier lugar. Los conocimientos evolucionados se difundían a través de la mediación del lenguaje, hablado, pero sobre todo escrito, y por tanto solo eran accesibles a quienes tenían alguna práctica verbal. Los conocimientos prácticos y operativos se adquirían generalmente mirando cómo se hacía, es decir, sin recurrir a instrucciones o reglas explícitas. En otros casos se hacía a través del canal de la comunicación oral o, si se prefiere, en la conversación. Debido a la volatilidad del soporte de la memoria en la sociedad tradicional, el conocimiento era caracterizado como de baja estabilidad, siempre estaba expuesto al riesgo de deteriorarse y de perderse. A la sociedad de la tercera fase nos encontramos con que hemos cambiado casi todos los parámetros vigentes en la sociedad tradicional para la creación y la difusión de los conocimientos. Ante todo, el volumen de conocimientos en circulación es, como ya he dicho antes, infinitamente mayor. Esta serie de cambios puede hacernos creer que incluso desde el punto de vista de los conocimientos, hoy día vivimos en el mejor de los mundos posibles. Todos o casi todos podemos producir, recordar, intercambiar conocimientos, podemos acceder a ámbitos del saber que en el pasado no eran ni siquiera identificables. Pero esta visión es ilusoria. Y bueno, la lectura, en especial la de los libros, está en decadencia. Es una queja mundial. En especial se ha subrayado que el libro ya no es símbolo del saber y del conocimiento, sino que en su lugar ha sido ocupado por otros medios de comunicación, en especial la televisión y el ordenador. El principal adversario del libro y de la lectura parece ser precisamente la televisión, o más en general el video, y ahora en la actualidad es el Internet. La lectura y en general el empleo de códigos alfabéticos se denominan secuenciales. La televisión y en general el uso de códigos iconográficos, es decir, basados en la imagen, favorecen el cambio otro tipo de inteligencia que se ha llamado simultánea. La inteligencia simultánea se caracteriza por la capacidad de tratar al mismo tiempo diferentes informaciones, pero sin que sea posible establecer entre ellas un orden, una sucesión y por tanto una jerarquía. Mientras que la inteligencia secuencial se aplica en cambio a la lectura y la escritura. Quien hace uso de ellas tiene que proceder por pasos consecutivos, uno después del otro, linealmente, siguiendo el texto, el cual se desarrolla ante sus ojos o ante su mente, como en una cinta, y se debe, por así decir, codificar los propios pensamientos, que pueden ser simultáneos entre ellos, de tal forma que estos resulten sucesivos. Los últimos años han estado caracterizados por una gradual pérdida de afición por la lectura y paralelamente por un aumento del consumo televisivo de productos de video y en general de imágenes y por el increíble aumento de las tipologías de productos visuales. Para ilustrar este problema es necesario hacer algunas consideraciones a la naturaleza misma de los textos que se pueden producir con el lenguaje verbal respecto a aquellos otros que se producen con imágenes. O sea, lo que vayas leyendo lo vas imaginando. Son los siguientes. Ritmo. Hay ante todo una diferencia de ritmo para realizar el acto de lectura. Debemos de seguir un ritmo relativamente lento para el acto de la visión y en cambio un ritmo relativamente veloz. Al leer, la corregibilidad, la segunda propiedad, se hace que la lectura sea muy corregible, mientras que la visión no lo es. Esto significa que quien lee puede detenerse en cualquier momento para preguntarse qué quiere decir una palabra, para pensar en una frase, para comprobar si ha entendido bien lo que ha leído. Quien mira un texto visual no puede hacerlo. Las referencias enciclopédicas.
En distinta medida nos obliga a remitirnos a nuestra enciclopedia de conocimientos precedentes. Sin remitirnos a estos conocimientos previos, no podemos ser capaces de proceder en la elaboración de lo que recibimos, es decir, puede que no entendamos. La convivialidad, la lectura y la visión se sitúan en una posición distinta en una segunda escala, que la llamaron convivialidad. La multisensorialidad, un canal multisensorial cuando se dirige al mismo tiempo a más de un sentido receptor. Desde el punto de vista, la visión es multisensorial, la lectura no. En el caso de la visión telesiva, además, la multisensorialidad es tal que el canal visual es casi siempre duplicado por el auditivo. Lo que es recibido por oído, voces, ruido, música, se repite de forma redundante lo que la imagen transmite al ojo. El grado de iconicidad. Como se sabe, en semiótica se llama iconicidad al hecho que en algunos siglos el significado y el significante se parecen en cierta medida. Por ejemplo, la fotografía de un niño se parece al niño mucho más que la palabra niño. Así pues, la fotografía es en general más icónica que una palabra. La citabilidad. Quien establece una relación con un texto escrito o visto puede hablar a los demás del texto en cuestión. Por ejemplo, puede contarlo, discutir acerca de él, repetir su trama, etc. Con otras palabras, lo puede citar. Una de las propiedades de los textos estriba más precisamente en su posibilidad de ser citadosa de los demás. Una escala de afabilidad, basándonos en los riesgos que hemos puesto hasta ahora, podemos construir una escala de afabilidad o amistosidad en la que se pueden situar los canales de los cuales estamos tratando. Como en tantos otros aspectos de la cultura actual, la lectura, la escritura, la formación del conocimiento, la utilización de los bienes y los servicios, nos encontramos verdaderamente en un momento de completa inversión de las cosas. Lo que se está rechazando actualmente es nuestra lectura y nuestros sentimientos, y son uno de los pilares más arraigados de nuestra cultura. Como sucede siempre en estos casos, corriendo nos preguntamos si lo que está sucediendo en torno a nosotros es un bien o es un mal. Así que quiero concluir con lo que el autor relató. Sus palabras fueron: pero yo creo que es necesario preguntarse otras cosas. ¿Estamos seguros, por ejemplo, de que el espíritu analítico en el que se ha basado nuestra cultura durante siglos no ha traspasado el límite? En la cultura moderna no faltan señales de intolerancia hacia lo analítico, lo cual no es un hecho absolutamente nuevo, a su idea que el análisis es el enemigo de las emociones. ¿Estamos seguros de que estas señales que nos llegan del mundo de nosotros, los jóvenes, de nuestros gustos, nuestra lectura, nuestra cultura, en muchos aspectos ya más globalizada que la economía, no son indicios de un nuevo estándar y de que nos hace falta hoy día realizar un esfuerzo para reflexionar sobre este estándar y quizá incorporarlo a nuestras instituciones? Con esta pequeña expresión concluyo lo que quiere decir el libro. En mi opinión es un libro bastante corto, que no se hace complicado de leer. Es recomendable y espero haberles ayudado. Muchas gracias por su atención.